Bueno, un turista en Barcelona, ¿qué acostumbran a hacer? ¿Qué acostumbran a hacer? Pues ir a lo más turístico, que es ir a la Sagrada Familia, al Parque Güell, beber sangría, que se piensan que la sangría la bebemos nosotros también siempre, y es mentira. Ir a la playa, a la Barceloneta y bueno, poco más, al Museo Picasso y alguna cosita ¿Y de más. dónde son la mayoría? Esto es muy difícil porque cada día depende mucho de los cruceros que vengan, mucho italiano porque los vuelos son muy baratos, pero también hay mucho americano, es que hay de todo. Entonces es un poco ¿Y los complicado. mejores, peores clientes? Los peores, según mi experiencia, no se puede generalizar, pero en mi experiencia aquí trabajando son los israelíes, los italianos y los musulmanes, ¿Y los mejores? los canadienses y los británicos. Y Sí, esos dan buena proteína. Una aportación externa aquí de la nada, ¿eh? Entonces, ¿Y problemas de comunicación con ellos o todos hablan inglés? problemas de comunicación con los que te he nombrado, no, pero con los rusos, por ejemplo, no hablan nada de inglés. Los franceses, yo personalmente no hablo francés y no hablan ellos tampoco nada de inglés. Y los italianos, hablo italiano, pues por eso no tengo problemas de comunicación con ellos. ¿Y algún incidente curioso o raro así que te haya ocurrido alguna vez? El que Uf. dices, mira, una anécdota. Pues segurísimo, pero ahora mismo no caigo. O sea, han pasado tantas cosas que ahora no sé. Pero no sé, encaminada a qué tipo de anécdota, algo de... No sé. algo Bueno, así, sí, que me curioso. vienen aquí, me pregunta por el estadio del San Siro o el estadio del Bernabéu, y aquí es el Camp Nou. Me viene, oye, perdona, ¿dónde está San Siro? Pues mira, coge usted un vuelo a Milán y entonces allí ya puede. ¿Sabes? Esto es mucho, perdidísimo, la Torre Eiffel dónde está, o cosas así, que gente que digo, ¿qué hace usted? ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? O sea, ¿cómo has podido venir hasta Barcelona? ¿Y las propinas más generosas? No dan mucho, aquí no dan muchas propinas. A mí lo máximo que me han dado han sido 10 euros, ya está, tampoco... ¿Y quién? Pues mira, este era un hombre, porque era un hombre que era de Arabia, y bueno, la verdad que le estuve comentando, le hice un poco de... Yo lo hago a todo el mundo eso, independientemente me dé propina o no, porque lo hago porque me gusta, pero ese hombre, pues mira, se vio muy agradecido y me dio 10 euros de propina. ¿Y cuáles son los más antipáticos, que son más...? Yo creo que los rusos, pero simplemente por la barrera del idioma, que se sienten súper inseguros y tienen como miedo, o los japoneses porque culturalmente son muy raros, tío, son muy extraños, muy raros. ¿Y la mayoría de turistas vienen solos, en pareja, en grupos o...? Vienen en pareja, la mayoría, y bueno, también vienen en grupos, y bueno, vienen un poco de todo, la verdad. ¿Y la edad de los turistas? ¿Alguna edad media o gente mayor? No hay ninguna edad, hay de todo. Los que hay en este servicio quizás no son tan jóvenes, son más gente mayor, familias, porque es más cómodo. Quizás la gente más joven prefiere utilizar el transporte público porque es más barato o ir en bici. Entonces esto es un servicio destinado para todos, pero son más gente mayor que lo hace. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, que vaya muy bien.